Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jacqueline García y voy a presentar sobre diseños de superficies de respuesta, específicamente en diseños centrales compuestos. Bueno, primeramente un diseño de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas que se utilizan para moldear y analizar problemas en los que una variable de interés se ve influenciada por diferentes factores y estos valores normalmente son cuantitativos. El objetivo principal de un diseño de superficie de respuesta es optimizar el modelo y determinar los valores de cada factor que optimicen nuestra respuesta. Y esto se logra identificando las condiciones óptimas de la operación de nuestro sistema. Este tipo de diseño se utiliza para refinar modelos, una vez que hayan pasado diseños anteriores como diseños de cribado o diseños factoriales. Lo que hacen estos es que normalmente si nosotros tenemos muchísimos factores que hay que evaluar, los pasamos por un diseño de cribado o un diseño factorial para delimitar cuáles son los factores que influyen en la variable de respuesta o que influyen significativamente. Y así vas descartando y te quedas con un menor número de factores a analizar. Y también, bueno, un diseño de superficie de respuesta se utiliza cuando se sospecha que existe una curvatura en esta superficie o en el comportamiento de los datos. Sin embargo, esto no tiene que ser a fuerza. Pueden haber, como se ve en la imagen, puede haber superficies de respuesta sin curvatura y superficies de respuesta con curvatura. De hecho, no tiene que ser, no es estricto que tenga que tener una curvatura de tamaño o de forma de una parábola. Puede haber otro tipo de curvaturas, incluso hay una que es muy famosa que se llama silla de caballo, que también entra dentro de estos diseños de superficie de respuesta. Con respecto a la ecuación de superficie de respuesta en contra de una ecuación de diseño factorial, pues la diferencia principal es que una ecuación de superficie de respuesta adiciona términos cuadráticos que permiten modelar la curvatura específicamente en la respuesta. Existen dos tipos de diseños de superficies de respuesta. Los primeros son los diseños centrales compuestos, que este parte de un diseño factorial o un diseño factorial fraccionado con puntos centrales. Sin embargo, este se complementa con ayuda de puntos axiales. Como se puede ver en la imagen, se tienen también los puntos axiales incluidos. Y bueno, este permite estimar términos de primer y segundo orden para modelar la variable de respuesta con la curvatura. Todo esto con ayuda de los puntos axiales. También se utiliza este diseño cuando se requiere de un experimento secuencial. Esto es estricto para los diseños centrales compuestos, ya que esto no se requiere en los diseños de Box-Benken. Bueno, y también en este tipo de diseños de superficie de respuesta se puede incluir información de un experimento factorial que se haya planificado anteriormente. Es de los más utilizados y permite hasta 5 niveles por factor. Por otro lado, en los diseños de Box-Benken no se tiene un diseño factorial o factorial fraccionado previamente. Este tiene menos puntos de diseño, ya que no se incluyen los puntos axiales. Sin embargo, esto tiene una ventaja que puede llegar a ser menos costoso de ejecutar con el mismo número de factores a comparación de los diseños centrales compuestos. También se pueden estimar coeficientes de primer y segundo orden, pero aquí no se incluyen las corridas de un experimento factorial, que a diferencia de los centrales compuestos, donde sí se incluyen. Este permite máximo hasta 3 niveles por factor y no incluye como estas corridas donde los factores estén a su valor extremo. Bueno, ¿cómo es el análisis de Militaz para un diseño de superficie de respuesta? Este es un mapa general de los pasos. Primero se debe de definir y crear el diseño de experimentos de la superficie de respuesta. También aquí se define el tipo, si es Box-Benken o central compuesto. Después se hace el análisis del diseño de la superficie de respuesta, que nos puede dar la regresión del modelo, la ecuación, y es muy importante validar este modelo por medio de un análisis de residuos, donde se hace la prueba de normalidad para ver si nuestros residuos son normales, homoscedasticidad para ver si nuestros residuos tienen varianzas iguales, y de independencia para ver si son independientes. También se realiza una NOVA, que es muy importante, un lack of it, se puede realizar un BIF, o también evaluarlo por coeficiente de determinación de R cuadrada o la prueba de parámetros. Y bueno, en caso de que este modelo no pase alguno de las pruebas del análisis residual, pues se debe hacer un reajuste del modelo. Normalmente se reducen términos que resultan no ser significativos. Estos normalmente se descartan en el ANOVA y se vuelve a correr todo el análisis y se vuelve a validar el modelo. Una vez que este modelo es validado, ya pasa todas las pruebas, ya se obtiene una ecuación de regresión con la cual se puede realizar una gráfica de contorno o una gráfica de superficie de la respuesta. Para crear, en Minitab específicamente para crear el diseño de respuestas, pues se selecciona Stat, DOE, Response Surface y Create a Response Surface Design. Se tiene que elegir el tipo de diseño, si es centrales compuestos o Box-Benken, definir el número de factores, también definir si son continuos o categóricos, y bueno, si es continuo se tienen que especificar los niveles extremos, tanto los más bajos como los más altos. Y también es muy importante que en Designs se tiene que definir todos los puntos del diseño. Después, para el análisis del diseño de esta superficie, se va a Stat, DOE, Response Surface y Analyze Response Surface Design. Y bueno, aquí se debe de seleccionar la variable de respuesta y los factores verificando también sus valores máximos y mínimos. Después, en la pestaña de Terms se tiene que elegir los términos que se van a adecuar al modelo, que se van a probar, ya sea cúbico, cuadrático, y aquí también se deben de incluir las interacciones. También después se debe de seleccionar, pues graficar todos los factores y que te almacenen los residuos para poder hacer las pruebas residuales y ver si el modelo se ajusta. Bueno, después se hace la validación del modelo de regresión, que es como lo habíamos dicho. Y bueno,
Una vez que se corren estas pruebas, se debe hacer una corrección y reducción del modelo en caso de ser necesario. Finalmente, ya que tienes el modelo validado y que tienes la ecuación, puedes proceder a graficar tu respuesta, ya sea en un gráfico de contorno o gráfico de superficie de respuesta. Estas son estas dos. La diferencia es que, bueno, un gráfico de contorno es en 2 dimensiones, se grafican los ejes Y y X, tus factores, nada más se pueden graficar 2 factores en este caso, por gráfica, y tienes diferentes tonalidades o diferentes saturaciones de color, que en este caso representan tu variable de respuesta, siendo el color más oscuro o el tono más oscuro donde se obtiene un valor más grande de tu variable de respuesta. Y bueno, la diferencia con un plot de superficie es que, bueno, este es un modelo 3D, es una representación 3D, donde igual tienes tus 2 factores en los ejes X y Y, y en el eje Z tienes, bueno, en este caso son gramos de proteína, pero es tu variable de respuesta, y este te sirve para verificar y realmente observar si existe alguna curvatura, cómo es el comportamiento de tu variable de respuesta cuando cambias diferentes niveles de cada factor. Y bueno, finalmente vamos a ver un ejemplo mostrando el análisis de un diseño de superficies de respuesta en Minitab. Este es nuestro ejercicio. Bueno, es un ingeniero que desea analizar el porcentaje de proteína en la cáscara de piña. Después de un screening, determina que los factores más importantes son la temperatura y el tiempo de extracción. Él hace el experimento con 2 temperaturas, 70 y 80 grados centígrados, con 3 tiempos diferentes de extracción, 10, 15 y 20 minutos. Por cada experimento se realizaron 2 réplicas. Y bueno, los resultados se presentan en gramos de proteína y están en esta tabla. Bueno, en este caso ya nos encontramos en el Minitab. Ya copié y pegué los datos para poder analizarlos. Entonces, en este caso nos vamos a ir a Stat, DOE, Response Surface y Analyze Response Surface Design. Aquí nos dice que no contiene un diseño creado por Minitab, pero en este caso, como los datos ya no nos brinda el problema, le decimos que sí. Tenemos que seleccionar nuestros factores, que en este caso es temperatura y tiempo, y ambos son continuos, no tenemos datos categóricos. En Low y High tenemos nada más que checar que efectivamente nuestros máximos y mínimos sean correctos. Y ok, seleccionamos la respuesta, que es proteína. En este caso es importante en los términos. Aquí es cuando vamos a ir probando el modelo para ver qué términos son los que vamos a ir probando y determinar el modelo que mejor se ajuste a nuestros datos. En este caso dejamos Full Quadratic, que fue el término por default, en donde te incluye todos, tanto las interacciones como los términos al cuadrado, como los factores solos. Y bueno, en opciones, aquí todo está bien. Tenemos un nivel de intervalo de confianza del 95. Ahorita no vamos a hacer el stepwise porque lo queremos hacer manual. En gráfica seleccionamos 4-in-1. Y bueno, en resultados todo está bien. Y en storage, pues le vamos a decir que nos dé los residuos para poder analizarlos después. Le damos OK. Y nos va a desplegar la siguiente información. Bueno, en este caso nos vamos al análisis de varianza, en donde desde aquí podemos determinar que tanto el tiempo tiene un p-value mayor a nuestra alfa de 0.05 y también el término cuadrado del tiempo no nos está afectando. Entonces se puede considerar que se puede modificar y se pueden eliminar estos términos de elevación para reducirla. También tenemos el lack of fit, que pues como es menor que nuestra alfa nos indica que hay una falta de ajuste en el modelo. Y aquí es la prueba por coeficientes y también aquí podemos ver que tanto el tiempo como el tiempo al cuadrado nos dan mayor que nuestra alfa, entonces se pueden retirar del modelo. Tenemos una R cuadrada de 72.7, en este caso pues sí presenta un ajuste bueno, sin embargo, como hemos visto en las demás pruebas, es necesario hacer cambios a nuestro modelo y reducirlo. Esta es la ecuación que te dan, sin embargo hay que modificarla. Y bueno, en este diagrama de Pareto podemos ver que el factor A y la interacción AB, entonces en este caso la temperatura y la interacción de la temperatura con el tiempo son los que más afectan nuestras variables de respuesta, ¿no? Tenemos que correr de nuevo el análisis, pero haciendo las correcciones reduciendo términos. Igual DOE, Response Surface y Analyze. Aquí estamos bien, pero en términos vamos a quitar el término de tiempo y el término de tiempo al cuadrado. En este caso, bueno, igual la temperatura es importante, algo que se me olvidó mencionar, es que en el análisis anterior no se incluyó el factor el término de temperatura al cuadrado debido a que nada más se tiene 2 niveles en este factor. Entonces no se puede diseñar un comportamiento cuadrático. Y bueno, ahora sí nos vamos al análisis de varianza y en este caso tenemos que todos nuestros p-values son menores a alfa, entonces pues los términos lineales, que es de la temperatura y nuestra interacción, están bien aceptados, entonces sí se incluyen en el modelo. En este caso, en el lack of fit, seguimos teniendo que es menor a nuestra alfa, pero ya está cada vez más cerca, entonces es necesario comprobar con las demás pruebas para asegurar si nuestro modelo se ajusta correctamente a los datos. Igual por las pruebas de coeficientes, los p-values nos dan favorables, nos dan menor a nuestra alfa, entonces está bien ajustado el modelo. Y finalmente, en el Model Summary tenemos una
R cuadrado de 71.79%. En este caso bajó un poco al anterior, sin embargo puede ser considerada aceptable aún así. Bueno, en este caso igual tenemos que nuestros dos términos afectan a la variable de respuesta. Sin embargo, el p-value de nuestro normality plot bajó. ¿Por qué está pasando esto? En este caso, si nos vamos a nuestra gráfica de orden de observación contra residuos, podemos ver que por aquí hay un punto que se nos sale como de la gráfica o que podría ser considerado un outlier. En este caso, el punto 6, la observación 6, es este valor de 80, con un tiempo de 15 y tenemos 0.54 gramos de proteína. Sin embargo, tenemos otro punto que es la réplica con 0.81 gramos de proteína. La tendencia de los datos, como aquí indica, sugiere que a mayor tiempo y mayor temperatura, los gramos de proteína aumentan. Entonces, pues se puede concluir que esta observación del 80 y 15 y 0.54 se puede considerar anormal o un outlier. Y entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo. En este caso es 80, el punto número 6, 80, 15, 0.54, delete cells. Y lo que tenemos que hacer es volver a correr el análisis, pero ahora con este punto eliminado. Igual está, TOE, surface. Y aquí todo se queda igual, entonces le damos OK. Y bueno, en este caso nos vuelve a correr el análisis. Tenemos en el ANOVA unos p-values casi cercanos a 0, que esto nos da algo muy bueno. En este caso, el lack of it nos vuelve a dar como que hay una falta de ajuste. Sin embargo, podemos comprobar con las demás pruebas para ver si este modelo sí se puede ajustar a pesar de que esta prueba no le esté pasando. Nos vamos al coeficiente de ajuste de la R cuadrada y ahora tenemos un 90.5%. Esto mejoró muchísimo y quiere decir que nuestro modelo o la variabilidad del modelo explica con un 90.5% la variabilidad de los datos. También en este caso, por cada término, tenemos que la temperatura y la interacción de la temperatura con el tiempo, el p-value nos da menor a alfa, casi 0, entonces se acepta, bueno, se rechaza en este caso la hipótesis y quiere decir que sí describen el modelo estos factores. Bueno, en este caso esta sería la ecuación de la proteína. Tenemos 1.0088 menos este factor por la temperatura más este factor por la interacción. Igual en el diagrama de Pareto nos vuelve a dar lo mismo, que ambos factores afectan la variable de respuesta. Y aquí mejoró muchísimo. Podemos ver que tenemos aquí ya un comportamiento normal en los residuos y un p-value mayor al alfa. Entonces quiere decir que nuestros residuos son normales. Y bueno, vamos a hacer las demás pruebas que están aquí en la presentación. Y bueno, aquí vamos a hacer el análisis. Ya vimos la prueba, en este caso la prueba de normalidad, que es la de Anderson-Darling. Nos dio un p-value de 0.4. Entonces esto quiere decir que se obtuvo un p-value mayor a alfa, por lo que no se rechaza el H0 y se concluye que estos residuos tienen un comportamiento normal. También de homoselasticidad se tiene la prueba de Bradlett, que se obtuvo un p-value de 0.95, es igual mayor, entonces se rechaza y se concluye que los residuos tienen varianzas iguales. Y finalmente en Excel hicimos esta prueba de independencia de Durbin-Watson, y que se obtuvo un DW de 0.59, en el cual cae justo en el rango amarillo. Estos de L y DU se sacaron con tablas, entonces sí se puede aceptar, porque mientras no caiga en rojo, podemos decir que los residuos son independientes. Bueno, ahora que tenemos el modelo ya validado y aprobado, ya se tiene la ecuación de regresión, podemos proceder a obtener los gráficos de superficie de respuesta. Entonces nos vamos a ir a Stat, TOE, Response Surface, y nos vamos a ir a Surface Plot. Aquí está. Bueno, puedes escoger entre Contour Plot y Surface Plot. Si quieren, le damos primero en Contour Plot. Y bueno, aquí tenemos la respuesta y los ejes. Y bueno, le damos OK. Y aquí nos despliega la gráfica. Tenemos en los dos ejes, tanto Y como X, los dos factores, temperatura y tiempo. Y como les mencionaba antes, las diferentes intensidades de color representan como el grado de proteína que se obtuvo. Entonces, en este caso se puede ver que a menor temperatura y menor tiempo de extracción se obtuvo un mayor concentración o un mayor contenido de proteína, que hasta es mayor a 1.2. Y bueno, con los que menos se obtuvo, pues es con mayor tiempo de extracción y mayor temperatura. Perdón, menor tiempo de extracción y mayor temperatura. Pero para poder visualizar esto de una manera tridimensional, vamos a sacar el Surface Plot. Y aquí está Surface Plot. Igual ya tenemos los axis y la proteína como variable de respuesta. Y bueno, aquí tenemos ahora sí nuestro Surface Plot. Igual se tiene graficada aquí en el eje Z la proteína, temperatura y el tiempo. Bueno, esta gráfica tridimensional muestra cómo a medida que sube la temperatura, como aquí podemos ver, la cantidad de proteína va disminuyendo. Esto se puede explicar científicamente porque entre más temperatura las proteínas se degradan. Y bueno, también este modelo excluyó el factor de tiempo como si fuera significativo. Como vimos, se retiró el factor del tiempo, tanto el factor del tiempo al cuadrado. Sin embargo, aquí vemos una curvatura que se puede explicar por la interacción específicamente, que sabemos que sí influencia en la variable de respuesta. La interacción de la temperatura con el tiempo
pues es un factor que sí está influenciando en nuestra variable de respuesta y se puede ver como con esta curvatura de descenso, que a menor tiempo y a mayor temperatura obtenemos una menor cantidad de proteína. Nuestro inciso B nos pedía optimizar la respuesta, que esto que quiere decir nos pedía determinar las condiciones en las cuales se obtenía la mayor cantidad de proteína posible. Y bueno, para esto nos vamos a igual a stat, response surface, y nos vamos a ir a response optimizer en la estrellita. Y bueno, aquí el goal sí va a ser optimize, lo que queremos es maximizar. Y bueno, en esta pestaña de setup se tienen que verificar los niveles y el target. Bueno, el lower, el target, en este caso, pues se quiere el mayor número posible, que pues por lo que nos reportan los datos es creo que 1.23. Y bueno, le damos OK. Y finalmente, igual OK. Y aquí está nuestro Response Optimizer. Se obtuvo que en la solución a una temperatura de 70 y a un tiempo de 10, se pueden obtener máximo 1.28 gramos de proteína. Entonces, con esto indica que es como los valores de los factores que optimizan la variable de respuesta o las condiciones óptimas de operación. Y bueno, finalmente nada más voy a presentar un poquito de los usos y aplicaciones de los diseños de superficie de respuesta. Como vimos, estos se pueden utilizar para analizar una región de una superficie de respuesta en específico. Esto, por ejemplo, en un proceso químico es muy útil porque normalmente si se requiere hacer cambios en las condiciones del proceso, pero ya tú conoces el modelo de superficie de respuesta, se pueden hacer predicciones de qué tanto va a cambiar el rendimiento a las nuevas condiciones de operación. También sirve para hallar los niveles de las variables que optimizan una respuesta en específico, de la cual es el ejercicio que acabamos de hacer, que también en industria es muy útil porque siempre se requiere conocer las condiciones de operación que optimizan el proceso y pues tanto obtener rendimientos mayores como reducir costos. Y bueno, finalmente también seleccionar las condiciones operativas que cumplan con especificaciones específicas. Si tú quieres una variable de respuesta específica, con estos modelos puedes determinar cuáles son tus condiciones de operación que te den la variable de respuesta que quieres. Y bueno, como recomendaciones para trabajar con modelos de superficie de respuesta, pues que se requieren mínimo 2 factores, continuos o categóricos. Bueno, la variable de respuesta siempre debe ser continua. Este sistema de medición pues debe de ser de datos fiables o de un experimento realizado correctamente, ya que si la variabilidad entre los datos es demasiado grande, este análisis no va a tener una gran efectividad. Y bueno, las observaciones, como vimos, deben de ser independientes para que pasen pues nuestra prueba de Durbin-Watson. Bueno, también porque no se debe de relacionar una variable con otra, no se debe de ver influenciada. Y bueno, estas corridas se deben de realizar de manera aleatoria, debe de haber aleatoriedad en los datos. Esa es también otra de las condiciones para validar un modelo. También para el muestreo es muy importante considerar que la muestra debe ser representativa de la población y bueno, el número de muestras debe ser lo suficientemente grande para obtener la precisión que tú quieres. También, bueno, sobre el modelo, pues que el modelo se debe ajustar adecuadamente y esto se debe de comprobar como lo hicimos en el ejercicio con todos el análisis residual correspondiente. Y esas son las bibliografías. Muchas gracias.